Hermoso y maravilloso es exaltar el nombre de nuestro Dios, amén, hermanos, porque solo Él lo merece, hermanos. Exaltar su nombre, hermanos, significa, hermanos, darle a Él toda la honra, toda la gloria. Todo, hermanos, verdad, en sí es de Él, le pertenece a Él, hermanos, verdad, y nos da la oportunidad de amarle, de glorificarle, hermanos, con cánticos, hermanos, que alaban al Señor, amén, hermanos, qué bueno es Dios, hermanos. Y también quiero dar gracias al Señor, hermanos, verdad, pues ya regresamos, hermanos. Bueno, yo ya tengo ya 2 semanitas aquí, hermanos, pero nuestro hermano Esteban regresó también con bien de México, hermanos, verdad, me fue a acompañar a una conferencia donde prediqué allá en Toluca, y aparte también ahí estuvo también ahí animando, pues sobre todo ayudando también a un pastor, hermanos, ahí en el lugar donde el hermano es, en Guanajuato, hermanos, y miró la obra, miró la necesidad, hermanos, y sigue mirando, hermanos, todo lo que está haciendo Dios en ese lugar, hermanos. Pero qué bueno, hermanos, verdad, por esta oportunidad que Dios le permitió al hermano poder estar allá, hermanos. Dice que 28 años que no iba, hermanos, verdad, regresaba a México, hermanos, y mire, hermanos, pues qué bendición ver, hermanos, gente sirviendo a Dios en sus posibilidades, como han podido, hermanos. Y hermano Esteban, ¿por qué no viene? Denos un breve testimonio, ¿verdad? Como, hermano, lo que usted miró, cómo vio allá el ánimo, los hermanos, la iglesia, y cómo se sintió por allá. Mándame esto, hermano, ahí, hermano Esteban. Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos de regreso ya de México, ¿verdad? Que después de 28 años de no ir, ¿verdad? Y fue una gran bendición porque pues todos sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y yo traté por más veces y pues no podía de un modo y de otro, me negaban la salida y no podía pasar, pero ahora entiendo que Dios tenía un plan y un propósito, porque pues yo les hablaba a mi familia, ¿verdad? Y ellos siempre me rechazaban y decían, no, hombre, conmigo no pierdes tu tiempo. Y ahora, hasta ahora me di cuenta que Dios es el que estaba allí preparando los corazones, preparándome a mí para hablarles de la palabra, ¿verdad? Y cuando yo estaba allá con pastores, me gocé, aprendí muchas cosas de todos los pastores que estaban ahí predicando, y yo lo estaba votando todo, ¿verdad? Sí. Pero pues yo no sé, sería el enemigo que estaba ahí, pero perdí mi libreta y perdí mi Biblia, la que hablé ayer con el pastor Pablo Aguilar, y dice que él tampoco no la trae, pero dice que la tiene ahí en la casa, ¿verdad? Pero es una bendición como quiera. Pero miren, hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios por ese trabajo que está haciendo el Señor allá en mi tierra. Un pastor que está allá, hablé con él y estamos haciendo planes para a ver qué Dios tiene preparado para nosotros. También yo les pido oraciones por mi familia, porque ese día que fui ellos pues Dios está obrando en los corazones de ellos, porque yo no los invité. Y me dije una de mis hermanas, ¿y por qué no me invitas a tu iglesia? Y bueno, le digo, pues vamos, pero pues siempre me dices que no estás de acuerdo. Y sí, ese día me acompañó y se gozó mis sobrinos y un vecino de ahí también, pero le doy gracias a Dios por todo, y yo les pido sigan orando y esperemos que Dios tenga un plan para nosotros. Amén. Qué bendición, hermano. Gracias damos a Dios, hermanos, verdad. Llevó su familia, fueron salvos, hermanos, verdad, y también unos invitados. Pero lo que más, hermanos, verdad, me animó mucho, hermanos, miraba al hermano bien animado, bien entusiasmado, hermanos, verdad, allí ver, hermanos, la gente sirviendo a Dios, los hermanos cómo nos trataron, hermanos, verdad, con mucha amabilidad. Hasta hermano Esteban le tocó cada noche cenar con los pastores, hasta le decían pastor allá también el hermano Esteban, ¿verdad? Amén, hermano Esteban. Qué bendición, ahí se sentaba en la mesa con nosotros, toda la conferencia, hermanos, desayuno, comida y cena, y ya le conocen allá al pastor Esteban. Así es que, hermano Esteban, hay que prepararse, hay que terminar la carrera, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan y un propósito, hermanos, ¿verdad? Es que sigamos, hermanos, ¿verdad? Orando. Hermanos, y si alguien más, hermanos, ¿verdad? Gusta acompañarnos, hermanos, la primera semana de agosto,
Hay otra salida también, hermanos, por si alguien quiere acompañarme, hermanos, ¿verdad? Y quiere ver, hermanos, ¿verdad? El ánimo, las iglesias, los hermanos, cómo sirven al Señor, hermanos, ¿verdad? En sus posibilidades, porque allá son pesos, hermanos, allá no son dólares, allá son pesos, hermanos, y hermanos, pues es casi 3, 4 veces más el esfuerzo, el sacrificio, hermanos, vendiendo pan, vendiendo también comida, hermanos, haciendo actividades para poder recaudar fondos, levantar la iglesia, el templo, hermanos, ¿verdad? Ese templo donde fue la conferencia, hermanos, ¿verdad? Tiene una capacidad como para 800 personas, hermanos, y hermanos, mira qué bonito lugar, hermanos, ¿verdad? Los hermanos ahí están sirviendo al Señor con mucho gozo y alegría en sus corazones. Así es que, hermanos, sigamos hacia adelante. No es en vano la inversión, no es en vano, hermanos, ¿verdad? Seguir dando misiones, seguir, hermanos, apoyando la obra de Dios, hermanos, porque todo eso es invertir en lo celestial, hermano, invirtiendo en el cielo, en el Señor, hermanos, ¿verdad? Y sobre todo aquí también en nuestro lugar, en nuestra iglesia local, hermanos, ¿verdad? También tenemos un compromiso, hermanos, también pagar este edificio, hermanos, ¿verdad? Ya vamos hacia adelante, hermanos, ¿verdad? Vamos trabajando, ayudando, hermanos. Nos ha ayudado mucho las ventas de comida para seguir, hermanos, ¿verdad? Recuperar un poquito, hermanos, ¿verdad? De lo un poquito trazado. No era mucho, hermanos, pero sí, hermanos, hay que continuar hacia adelante, hermanos. Y si alguien más se quiere agregar, que no está agregado, ahí está el hermano Jaime. Dígale, hermano, apúnteme, yo quiero ser de bendición también. Cada mes, hermanos, son $120, hermanos, que damos promesas de fe para el building, el templo, hermanos, la compra de este templo, hermanos, que el tiempo está avanzando, ya vamos ya a 1 año y medio, hermanos, y Dios es bueno, hermanos, ha suplido toda necesidad, hermanos, si es que sigamos dando con alegría y de corazón alegre. Hermanos, mujeres, pasen, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas, a dar gracias al Señor por lo bueno que ha sido Dios. De gracia recibimos, de gracia damos. Oremos también, hermanos, ¿verdad? Por las necesidades, por si hay alguien que necesita trabajito, hermanos, que Dios supla, que abra esa ventana de los cielos y supla esa necesidad, hermanos. Pasen, hermanos, sugiere, vamos a orar a Dios, hermanos, y a dar gracias al Señor, acordándonos de misiones, acordándonos, hermanos, siempre de ellos y pidiendo por ellos, hermanos. Vamos a orar, hermanos, amén. Si necesita un sobre, hermanos, ¿verdad? Ahí están los hermanos. Si necesita hacer un cheque, hágalo, Iglesia Bautista El Tabernáculo, hermanos, amén, hermanos. También toca también, hermanos, ¿verdad? Apoyar a nuestro hermano misionero que está allá en Guatemala, Pastor Hilario, hermanos, allá está sirviendo al Señor, hermanos, ¿verdad? Y como iglesia local también le apoyamos, hermanos, y demos, hermanos, lo que nos hemos comprometido al Señor. Hermano López, venga a orar, venga a dar gracias al Señor y oremos, hermanos. Amén, hermanos. Qué bendición está en la casa de Dios. Amén. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por tanta misericordia, Padre, que tienes hacia nosotros, tanto amor. Padre, te pedimos esta mañana, Señor, que nos bendigas, Padre, que bendigas toda esta ofrenda, que bendigas los diezmos, las misiones, Padre. Que seas tú, Señor, supliendo cada necesidad que tenga cada hermano, cada familia. Bendícelos, Padre. Bendice a aquel que no tiene, aquel que está enfermo, Señor, todo aquel que necesita de ti, Padre. Bendícelo aún más para que te des, Señor. Háblanos esta mañana y te pedimos, Padre, todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
pedir que los niños pasen a su clase, hermanos. Tienen clase de escuelita bíblica infantil. Todos los niños de 4 a 7 añitos pasen, hermanos. Y nosotros vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, hermanos, el libro de San Mateo, capítulo 7, hermanos. San Mateo capítulo 7, vamos a buscarlo. Cuando lo encuentren nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios, del verso 13 y 14. San Mateo 7, 13 y 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Después vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 30, del 15 al 20. Vamos primero ahí en San Mateo. Dice ahí, hermanos, yo voy a leer el 13, ustedes el 14 y así al 15. Dice, hermanos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vamos al 30, hermanos, de Deuteronomio, al capítulo 30. Y ahí vamos a leer también del 15 al 20, hermanos. Y el 15, ustedes el 16 y así terminamos en el 20 y oramos. Deuteronomios 30, verso 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice ahí, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mas si tu corazón se apartare y no oyereis, y dejareis extraviar y te inclinareis a dioses ajenos y les sirvieres. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a pedir que Dios nos hable, que su Santo Espíritu, hermanos, hable en nuestro corazón a través de su palabra y tomemos decisiones, hermanos, delante del Señor. Bendito Dios Padre, te damos gracias por permitirnos estar en la iglesia. Gracias, Señor, que nos has cuidado durante toda esta semana, Señor, de tantas luchas, pruebas, adversidades, Señor, pero aquí estamos por tu misericordia. Te pedimos que perdone nuestros pecados y limpie nuestro corazón con tu preciosa sangre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que tomemos decisiones, Señor. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día que entregue su vida, su alma al Señor Jesucristo. Y se mantenga, Señor, en su palabra. Háblanos, te necesitamos, Señor, y todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Tome su lugar, hermanos, tome su lugar. Quiero hablarle, hermanos, verdad, en esta mañana, hermanos, verdad. Escogeos, hermanos, el camino que quieres seguir.
Y Dios, hermanos, nos recomienda escoger la vida para que viváis, dice, tú y tu descendencia. El consejo de Dios, hermanos, de aquí, de estas dos cosas, hermanos, verdad, que solamente, hermanos, verdad, nos esperan, hermanos. El consejo de Dios es la vida, hermanos. La vida que Dios nos ofrece por medio de su palabra. Hay dos caminos, hermanos, que se nombran en la Biblia: el camino estrecho, el camino angosto, que es el camino que lleva a la salvación, es el camino a la bendición, es el camino a buscar el propósito de Dios. Es difícil, pero es el verdadero. Es dificultoso, que nadie casi quiere seguir, pero es el camino que nos lleva a la bendición de Dios. Pero también dice, hermanos, que hay caminos anchos, hermanos, angostos, caminos, hermanos, ¿verdad?, por los cuales mucha gente sigue, mucha gente ahí va entrando y mucha gente se sigue acumulando y gente sigue pasando por esos caminos fáciles, hermanos, y anchos, hermanos. Pero dice, ese es el camino que lleva a la perdición, hermanos, a la destrucción, por el cual muchos quieren llegar. Dios nos aconseja, hermanos, y nos aconseja, hermanos, a esforzarnos para entrar por la puerta angosta, a esforzarnos por entrar en el camino difícil, a esforzarnos para entrar por el camino de pruebas, por el camino de circunstancias, por el camino de adversidades. Es el camino angosto, hermanos, es el camino difícil, pero es el camino que Dios nos muestra a seguir hacia adelante y nos lleva a la bendición que Dios nos da. Amén, hermanos. Es un camino dificultoso, hermanos, por el cual se requiere esfuerzo, pero espacioso es el camino, dice, que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella quieren entrar, hermanos. Solo existen dos caminos, hermanos, no hay un intermedio. No hay un camino, hermanos, ¿verdad?, de una tercera posibilidad. No hay un camino, hermanos, por el cual, hermanos, ¿verdad?, queramos buscar algo diferente a lo que Dios nos dice, hermano. ¿Es el camino correcto o es el camino equivocado? ¿Es el camino de la vida o es el camino de la muerte? ¿Es el camino, hermanos, verdad, de la salvación o es el camino de la perdición? Y todos estamos caminando en uno de estos dos caminos, ya sea en el camino estrecho o en el camino ancho, hermanos. Cualquiera de estos dos caminos que estamos atravesando, hermano, no existe otro camino intermedio, hermano. Entonces la diferencia, hermanos, es, hermano, entre el que es, hermanos, ¿verdad?, santo, perdonado, redimido por medio de Jesucristo, y el otro es el impío, el que no se ha acercado a Dios, el que no le ha recibido, el que no ha mostrado su fe para que Dios perdone sus pecados. Y es el camino que tarde que temprano lo llevará al castigo eterno. La pregunta fue, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que entran por ese camino angosto y dificultoso? Y la verdad, hermanos, es que sí. La verdad, hermanos, ¿verdad?, es que así es. No porque lo decimos, lo dice Dios, lo dice su palabra, hermanos, que es el camino dificultoso, por lo que muy pocos estamos siguiendo al Señor nuestro Salvador. Es un camino de dificultad, es un camino de adversidad, de cansancio, de sufrimiento. Es un camino también de bendiciones. Es un camino por el cual, hermanos, ¿verdad?, muchas de las veces hay desánimo, muchas de las veces hay prueba, muchas de las veces hay caída, muchas de las veces hay dificultades, hermanos. Pero aún así es el camino estrecho, es el camino de la verdad, de la justicia. Es el camino que Cristo nos ofrece, hermanos, para llegar siempre, hermanos, al lugar que Dios nos llevaría, sería al cielo por siempre y para siempre. Amén, hermanos. El camino que Dios nos da, el camino que Dios nos ofrece, y la decisión, hermanos, es nuestra, hermanos. La decisión, hermanos, es nuestra. Ahora, hermanos, ¿por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón, hermanos, no se permite, hermanos, verdad, ningún pecado, hermanos? No se permiten, hermanos, cosas
que nosotros queramos hacer a nuestra manera en el camino estrecho, en el camino difícil. La razón es, hermanos, porque Dios ya tiene un plan por medio de su palabra. La razón es porque Dios es santo. La razón es porque Dios es santo, 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 y quiere Dios que nos santifiquemos. Dios quiere que busquemos su nombre a través de la remisión y el perdón de nuestros pecados, y mantenernos lejos del camino ancho, lejos del camino fácil, y busquemos el camino más angosto, hermanos. Y Dios nos pone, hermanos, reglas. Dios nos pone, hermanos, ¿verdad?, preceptos. Dios nos pone estatutos. Dios nos pone, hermanos, ¿verdad?, muchas recomendaciones para seguir en el camino difícil, hermanos. Pero con Dios es posible. Con Dios, con Cristo, seguimos avanzando hacia adelante, hermanos. El pecado no es aceptable en este camino, hermanos, angosto. El camino hacia la puerta angosta solo se logra, hermanos, por medio del arrepentimiento por el pecado, hermanos, convertirnos a Cristo, luchar cada día, hermanos, en base a nuestra fe, en base a nuestro crecimiento, en base a los pasos que llevamos de fortaleza hacia adelante en el Señor. Dios sabe que no somos perfectos, pero en nombre de Cristo Jesús vamos hacia adelante en un camino que Cristo nos ofrece, hermano, la eternidad en el cielo y para siempre con el Señor, hermanos. Amén. Oh, hermanos, aquí miramos, hermanos, en las escrituras que se nos dio, hermanos, que Dios mira el pecado sin ningún agrado, hermanos, sin ninguna, hermanos, verdad, excusa, hermanos, verdad, y tiene que ser, hermanos, de parte de Dios, disciplinado, tiene que ser corregido, tiene que ser, hermano, perdonado por medio de Jesucristo. Cuando buscamos nosotros un arrepentimiento sincero de todo nuestro corazón, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos. En Gálatas 5, hermanos, vaya ahí, hermanos, miramos también, hermanos, lo que Dios nos presenta, hermanos, características, hermanos, características encontradas en las vidas de aquellos en el camino ancho. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19. ¿Lo encontró? Mire, hermano, lo que dice ahí, 5:19. Y manifiestas son las obras. Mira, el camino ancho, hermanos, ¿verdad? Angosto. El camino, hermanos, ¿verdad? Espacioso, grandísimo. Dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que, hermanos, no heredarán el reino de Dios, hermanos. Es difícil, ¿verdad, hermanos? Pero es fácil para ellos querer, hermanos, ¿verdad?, seguir en ese camino. Les duele dejar la borrachera, les duele dejar el baile, les duele dejar la idolatría, la brujería, la hechicería, el adulterio, les duele dejar el lesbianismo, la homosexualidad, les duele dejar la pornografía, les duele dejar todo ese tipo de pecado, hermano, y ahí siguen en el camino ancho, hermano, pero es el que lleva a la perdición, hermano. El camino angosto, hermanos, es difícil. Nos cuesta, hermanos, luchar contra todas esas tentaciones y adversidades que el diablo nos presenta día con día. Pero es el camino que nos lleva donde Dios quiere llevarnos para siempre, hermanos. A la salvación, a la vida eterna.
Pero el hombre, hermanos, mire, hermanos, ahí está aferrado a sus pasiones, ahí está aferrado a toda esa inmundicia, ahí está aferrado a todas esas cosas, hermano. Por eso, hermano, los estadios están llenos de sus conciertos, ahí están los bailes llenos, las iglesias cada vez se hacen más pequeñas, hermanos, ¿verdad? Porque es el camino difícil, es el camino angosto, hermano, pero es el camino que Dios quiere que sigamos, hermanos. Está en nosotros, hermanos, qué camino queremos seguir, qué camino queremos tomar, porque dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final es camino de muerte. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, verdad, toda esa inmundicia? ¿De qué sirve, hermanos, verdad, toda esa maldad, toda esa injusticia? ¿De qué sirve todo ese pecado si al último, hermano, al final del tiempo lo único que les espera es camino de muerte en el infierno por siempre y para siempre, del cual Dios nos quiere sacar, Dios nos quiere librar, Dios quiere que permanezcamos en el camino difícil, en el camino estrecho, pero es el camino bueno, es el camino correcto que Dios quiere que permanezcamos junto con nuestros hijos, hermanos, y con nuestras familias. Miramos, hermanos, todas estas palabras mencionadas en la Biblia. Todas estas cosas, hermanos. Oh, hermanos, y nos dicen estos versos, hermanos, que lo que espera al final es camino de muerte. Y mientras bajamos por la vida, hermanos, mientras que somos sentados, hermanos, ahí hay cosas que nos atraen, hermano, en un camino ancho que nos quiere jalar, hermano. Oh, hermanos, ¿cómo podemos nosotros resistir? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos? ¿Cómo podemos nosotros mejor seguir hacia adelante en el camino estrecho, hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque es el camino que Dios nos ofrece para la vida eterna. No hay vuelta que dar, hermanos. No hay que buscar tantas conclusiones. No hay que buscar, hermanos, ¿verdad?, tanta teología, tanta hermenéutica. No hay que buscar tantas cosas. Es bien fácil, hermanos. ¿Qué camino escoge? ¿El bien o el mal? Así nomás. Depende de uno, hermanos. ¿Qué vida quiere seguir llevando? ¿Quiere seguir sufriendo? ¿Quiere seguir batallando? ¿Quiere seguir llevando consecuencias por su pecado? ¿Quiere seguir allí en esa vida? Ese es el camino ancho. Pero quiere que Dios le permita el camino de la dificultad, el camino difícil, el camino, ese es el camino angosto, estrecho, el difícil, hermano. Es muy fácil irse a lo fácil. Es muy facilito, hermanos, irse por esos caminos, hermanos, pero al final, ¿qué caminos son? Dice la Biblia, caminos de muerte, caminos desolados, caminos por los cuales, hermanos, trae sufrimiento, trae desgracia, separación, divorcio. Caminos, hermanos, que traen destrucción. Caminos, hermanos, que traen quebranto. Caminos, hermanos, que nos llevan a un vacío oscuro. Caminos, hermanos, de muerte, que al final del tiempo lo peor de todo eso es que el infierno espera. Y Dios quiere zafarnos y mantenernos en el camino estrecho. Aquí nos hace recordar, hermanos, el salmo, hermanos, de la escritura, hermanos, por ahí, que le voy a pedir que vaya a la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, vaya y busque, hermanos, el libro de Salmos 1, del 1 al 6. Y para los jóvenes, wow, no se diga, hermanos, ¿verdad? Este Salmos, hermanos, que nos habla de ese camino en el que debemos de estar y debemos de permanecer. Aunque las cosas difíciles nos quieran jalar, hermanos, este Salmo nos ayuda para permanecer en el camino estrecho. Dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué, hermanos? Perecerá. Por esta razón, hermano, ¿verdad? Estemos contentos, estemos agradecidos, hermano, de no andar donde están los perversos, de no andar los que están donde están los inmorales, de no andar donde están los corruptos, de no andar donde están los adulterios, los fornicarios, los hechiceros, la idolatría, de no andar donde está toda esa maldad. Y gloria al Señor, seguimos en el camino estrecho, hermanos, en el camino difícil, en el camino de las pruebas, en el camino por el cual Dios nos pasa para crecer espiritualmente, conocer y llegar a la plenitud de Cristo. Es un camino pequeño donde muchos, hermanos, no es que Dios no quiera que pasen, es que Dios no quiera que entren, es que no caben, no, hermano, es que ellos no quieren y escogen el camino ancho, pero es el perverso. Y donde no les dicen nada, ahí está. Donde se les da palmaditas en la espalda, y ahí está. Vea, hermano, a dónde llevan esos caminos. Que el bautismo del niño y después la pachanga, el baile, la borrachera, hermanos, y la perdición. Esos son esos caminos. Ahora, no porque somos cristianos, creyentes, leemos la Biblia, venimos a la iglesia, hermanos, no estamos tentados a irnos también por esos caminos. Hay otros caminos peores que esos. Peores que esos. Donde desde cristianos entran, caen y se quedan. Por esa razón, hermanos, Dios nos ofrece el camino angosto, el camino más pequeño, pero es el camino, hermanos, que nos lleva a la salvación, es el camino que nos lleva a la glorificación, es el camino que nos lleva a estar en la presencia de Dios por siempre y para siempre. Es el camino dificultoso, hermano, pero es el camino que nos lleva a estar bien con Dios, hermanos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí vemos, hermanos, dos grandes diferencias, hermanos. A uno que no ha estado en la mundicia, ni se ha mezclado, ni se ha contaminado, ni se ha pervertido, hermano, sino que ha mantenido, hermano. Esta es la importancia, hermano, de mantener a nuestros hijos desde pequeñitos en las cosas de Dios, que vayan creciendo, vayan formando su vida, su carácter. No se han sentado con aquellos malandros, no se han sentado con aquellos fornicarios, aquellos drogos, aquellos hermanos buenos para nada, sino que dice: en su ley, la Biblia, la palabra se deleita en sus vidas, hermanos. Amén, hermano. Jóvenes sanos, jóvenes limpios, jóvenes, hermanos, que no están, hermanos, mañados, enfermos de la mente, hermanos, del corazón y del alma. Ahora compare a otro, hermanos. Compare otro, por el cual, llenos de maldad, llenos de contaminación y con corrupción, ¿dónde les lleva ese camino? ¿Dónde les lleva ese camino?
Y todo ese tipo, hermanos, ¿verdad?, de gente, hermanos, jóvenes, especialmente los niños, especialmente los jovencitos, son usados, hermanos, en estos momentos, hermanos, por estos carteles, hermanos, que los usan, hermanos, para participar y ayudarles en sus vidas. Y luego después se meten, después ahí andan, hermanos, y su camino al final, camino de muerte. Cuando entrábamos, hermanos, a un rancho allá en Michoacán, hermano, a predicar, pasamos y paramos ahí a comprar unas aguas, hermanos, y paró el carro ahí el pastor, y ahí estábamos esperando, hermanos, y dije, no, yo vaya, aquí lo espero, tráigame un agua mineral. Y luego, mientras día se nos acercaron dos chamacos, hermanos, como así, eran un poquito más grandes, así como 10 y 11 añitos, o 12, no pasaban de 12 años. Oiga, ¿cómo están? Qué bueno que vienen a este lugar, no son de aquí, ¿verdad? Dije, no, no somos de aquí. ¿Con quién vienen o qué? ¿Para dónde van? Digo, ¿y qué te importa? ¿Qué quieres saber? Chamaquillos, hermanos. No, pues nomás queremos saber. Oiga, invíteme un taco, no trae para un lunch, una torta. Y le dije, te van 10 pesos, 20 pesos. Y aferrados, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Con quién venimos? Y estaban volteé, hermanos, para todos lados. Cuando menos acordamos, hermanos, ¿verdad? Y el otro hermano ahí cayó y le soltó la sopa. Le dijo, no, ese es pastor, vamos a predicar. Ok, entonces no son, no. Yo le dijo, no, vente, estos son calmados. Entonces, hermanos, ¿en qué van creciendo? ¿En qué van, hermanos, aprendiendo? Toda esa delincuencia, hermanos, toda esa maldad, hermanos, ¿verdad?, que está alrededor de nuestras escuelas, de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de la iglesia. Todo esto, hermanos, ¿verdad?, es camino, hermanos, ¿verdad?, de perdición. Es camino, hermanos, ¿verdad?, que ha tomado esa decisión de seguir por ese camino. Se les habla del evangelio, no quieren venir a la iglesia, se les invita. Hay un lugar difícil, el que Cristo ofrece. Oh, hermano, ¿sabe qué? No se canse, siga hacia adelante, sigamos por este camino, por muy difícil que siga, pero es el camino bueno que nos lleva a la bendición. Amén, hermanos. Es un camino bueno, hermanos. Ahora, hermanos, ¿por qué, hermanos, verdad, es importante, hermanos, mantenernos en este camino, hermanos? Porque es el que Dios nos ofrece, es el que Dios nos pone en nuestras vidas, hermanos. Mantenernos en el camino correcto, hermano, se toma esfuerzo, hermano. Se toma esfuerzo servir a Dios. Podemos, hermanos, también hacer cosas para mejorar la calidad, hermanos, de nuestro servicio a Dios, pero se toma esfuerzo para servir a Dios. Se toma esfuerzo para prepararse, se toma esfuerzo, hermano, cantar, se toma esfuerzo practicar, se toma esfuerzo, hermanos, vivir una vida consagrada para Dios, se toma esfuerzo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Pero ese es el camino que Dios quiere que sigamos, hermanos. Ese es el camino que Dios quiere que continuemos, el camino de la bendición. Moisés permitió que las personas escogieran entre la vida y el bien, la muerte y el mal. Al hombre hoy, hermanos, ¿verdad?, se le ofrece la misma decisión. Si alguien decide, hermanos, que no quiere decidir entre el camino estrecho ni el camino ancho, hermano, entonces ¿cuál sería su alternativa? No hay neutral, solamente hay esos dos caminos, hermanos, que necesitamos decidir cuál vamos a proseguir hacia adelante, el camino estrecho o el camino ancho. Y claro, la gracia y la misericordia de Dios, el estrecho, amén, hermanos, el difícil, hermanos, por el que nos lleva a Dios. Aquí, hermanos, en Mateo 6:24, vamos ahí, hermanos. Moisés les hace una pequeña narrativa, hermanos, en 6:24. Y les dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos toma, hermanos, ¿verdad? A tomar una decisión. Hermano, Dios nos toma a tomar una decisión. No es que, hermano, verdad, ser rico es malo. No es que, hermano, verdad, tener demasiado es malo. No, hermano, pero ¿quién se va a enseñorear de nuestra vida? ¿Quién se va a enseñorear de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, hermano? Un solo Señor, hermano, una sola vida, un solo espíritu, un solo hombre, Jesucristo hecho hombre. Amén, hermanos. Tenemos que seguir, hermanos, ese camino que Dios nos ofrece. El camino, hermanos, que nos lleva a la bendición, hermanos. Un camino, hermanos, que tenemos que trabajar, tenemos que proseguir, a seguir hacia adelante, hermanos. Tenemos que enseñar, hermanos, que hay muchas dificultades. Tenemos que ver, hermanos, que hay mucha opresión, hay mucha tentación, hermanos. Pero encima de todas estas cosas, ese camino estrecho, hermano, hacia donde quiera que estemos, es el camino, hermanos, que Dios nos ofrece para garantizarnos que es el correcto que debemos de seguir. Amén, hermanos. Regresemos otra vez a Deuteronomio, hermanos. Capítulo 30, hermanos. Y ahí, hermanos, Dios nos pone a escoger. Y aquí, hermanos, es donde Dios nos recomienda cuál camino escoger. Dice otra vez desde el 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí está la recomendación de Dios en el 19, hermanos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué nos recomienda Dios, hermanos? La vida, para que vivas tú y su descendencia. Ese es el consejo de Dios, hermanos, la vida. Ese es el consejo de Dios. Pero, hermanos, en el consejo de Dios, en la vida de Dios, hay cosas que tenemos que seguir, hermano. No nada más es estar en la iglesia y hacer lo que queramos. No nada más estar en la iglesia o ser cristianos y vivir como queramos. No, hermano, Dios, hermanos, nos aconseja, hermano, que escojamos la vida, que escojamos, hermanos, el consejo de Dios. Pero el consejo de Dios trae reglas a nuestra vida. Reglas para cumplirlas, hermanos. Reglas, hermanos. Preceptos, hermanos. Un precepto de Dios, hermanos, ¿verdad? Es, hermanos, ¿verdad? Dándonos Dios a nosotros, hermano, lo mejor de su corazón hacia Dios para obedecerlo y cumplirlo, hermanos, ¿verdad? Un decreto, hermanos, ¿verdad? Es algo que ya Dios ha determinado y no cambia. Así debe de ser. Su palabra no cambia, nos guste o no nos guste. Así lo dice Dios, así lo debemos de hacer. No es como yo diga ni como usted diga, es como Dios dice. Amén, hermanos, que debemos de cumplirlos, que debemos de hacerlos y que debemos de esforzarnos. Aquí se va a determinar, hermanos, ¿verdad? Se determina, hermanos, la vida que queremos realmente, hermanos, caminar con Dios. Aquí queremos, hermanos, ¿verdad? Determinar también, hermanos, ¿verdad? Dice, para que vivas tú y tu descendencia. Esto quiere decir, hermanos, ¿verdad? La siguiente generación que ame a Dios, busque a Dios, se agarre de Dios, hermano. Y así dice, de generación en generación, prolonguemos su santo nombre. Amén. Todo depende, hermanos, de nuestro corazón. Todo de nuestro corazón, hermanos. Tenemos que entrar, hermanos, en una gran verdad que Dios nos ofrece. Hay una
lista, hermanos, ¿verdad? De verdades, hermanos, que tenemos que encontrar y que Dios nos ofrece, hermanos, para mirar ese camino que Dios nos ofrece. Mira, hermanos, Salmos 2:12. Vamos ahí, hermanos, al libro de Salmos. Espero si los puede apuntar, apúntelos, hermano. Salmos 2:12. Ahí está la primera recomendación que Dios nos ofrece. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, amén, hermanos. Jesucristo, hermanos, y tenemos que honrarlo, tenemos que darle gloria, tenemos que dar, hermanos, ¿verdad?, toda suprema alabanza, porque digno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmos 32:1, hermanos, también. Vamos al 32:1. Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, somos bienaventurados, hermanos. Empieza a irnos bien las cosas en nuestro vivir diario. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está, hermanos, una vida apartándose del mal. Ahí está una vida, hermanos, viviendo en el Señor. Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Amén. Fíjate, una nación, hermanos, que obedece a Dios, a su palabra, es una nación bendecida por Dios. Acabando, hermanos, ¿verdad?, con cosas, hermanos, que no agradan a Dios, quitando todo aquello que corrompe, hermanos, la vida del hombre, hermanos, ¿verdad? Y desechando todo aquello que no le agrada a Dios, hermanos. Un país es una nación que será bendecida por Dios. Salmos 34:8. Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. En todas estas obediencias, hermanos, hacia Dios, hermanos, ¿verdad?, hay cosas buenas que nos ayudan para bien. Hay cosas buenas que Dios nos abre puertas de bendición. Hay cosas buenas que Dios, hermano, nos guarda, nos cuida, nos protege. Oh, hermano, aunque vivamos el camino dificultoso, aunque estamos en el camino, hermano, del cual es angosto, hermano, pero es el camino que Dios quiere que sigamos. Amén. Es el camino de la salvación, hermanos, por medio de Jesucristo. Si es que continuemos, hermanos, hacia adelante, hermanos. Mantengamos, hermanos, ¿verdad?, firmes, hermanos, permitiendo, hermanos, a nuestra propia alma, nuestro propio corazón acercarse más hacia Dios y cumplir su palabra, hermanos. Oh, hermanos, aquí está, hermanos, ¿verdad? Mira, reconocer, hermanos, ¿verdad?, quién nos ha bendecido y nos ha dado de su gran abundancia. Salmo 100, hermanos. Salmo 100, verso 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová como, hermanos, con alegría, hermanos. Venid ante su presencia con regocijo, hermanos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de
su prado, hermanos. Amén, hermano. Entonces tenemos, hermanos, alguien a quien le pertenecemos. Tenemos alguien que dio su vida por nosotros. Alguien que nos compró por precio, hermano. No fue, hermanos, cualquier precio. Costó la sangre preciosa de Jesucristo. Costó el sacrificio en la cruz del Calvario. Costó, hermanos, ¿verdad? Dar su vida por nosotros, hermanos, para que una vez en Cristo como nuevas criaturas marchemos hacia adelante, hermanos, en el camino dificultoso, hermanos. Amén. En el camino que debemos de seguir. En el camino, hermanos, que debemos andar. En el cual nos lleva a la vida eterna. Gálatas 5, verso 16, hermanos. Gálatas 5, 16. Qué bueno es Dios, amén, hermanos, que nos mantiene como ovejas de su prado, hermanos. Gálatas 5, 16. ¿Ya lo tiene? Mira, hermanos, lo que dice ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermanos. Lo que Dios, hermanos, nos recomienda, hermanos, a través de su palabra, hermanos, escoger el bien para vivir, pero andar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, para no satisfacer esos deseos carnales que nuestra carne quiere buscar por sí mismo. Si le damos sienda a nuestra carne, sueltos, quiere andar, hermano, ¿verdad? Por un camino equivocado, hermano, por un camino erróneo, hermano, ¿verdad? Y Dios sabe que es un camino de muerte. Dios sabe que es un camino de perdición. Por esta razón, hermano, nos cuida, nos guarda, nos protege, pone circunstancias, bueno, a nuestro alrededor para no irnos, hermanos, en nuestra propia voluntad, sino permanecer como ovejas de su prado. Amén. Como ovejas de su prado. Algunos ahí, hermanos, ¿verdad? Como la oveja negra, quererse ir, quererse descarriar, hermanos, ¿verdad? Y dice que Dios, Cristo, deja las 99 y va por aquella perdida para traerla otra vez al lugar donde Cristo nos quiere tener. Y otra vez queremos irnos, queremos apartarnos, queremos alejarnos. Y ahí va el Señor, hermanos, buscándonos otra vez para mantenernos en su voluntad, hermanos. Porque nos ama, hermanos. Porque nos ama. Amén. Y no nos quiere perder. No nos quiere dejarnos ahí a la derriba. Otro día, hace una semana, estábamos trabajando aquí abajo, limpiando, hermanos, y pintándolo. De repente, hermanos, solita venía una cabra corriendo ahí para acá. Y vino, hermano, la cabra y se atravesó la carretera y por poquito la atropellan, hermanos. Y le digo, agárrala, Kevin, vamos a agarrarla. Ya nos llegó la cena, vénganse, hermanos, vengan. Y la agarramos y la amarramos y ahí la teníamos, donde dimos agua. Y ahí estaba, hermanos, llore, 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 llore. Y se estaba acercando la hora de irnos ya. Ahí, que nos la vamos a echarnos un volado, hermanos, a ver quién nos toca, hermanos, la barbacoa, hermanos. Y hermanos, ya casi para irnos ya, hermanos, y ahí estaba la cabrita ahí, hermano. Y viene un hombre por allá, viene ahí cruzando la calle y nos mira. Disculpe, dice, por aquí, dice, no miraron una cabrita que anda por ahí, se me soltó, se me salió, dice. Y dice, y mi esposa está preocupada, está triste, la crió desde chiquita. Sí, le dije, ahí está, mira, está amarrada ahí. Está la cabra loca que se le soltó, ¿verdad? Ay, mi cabra la agarró, hermano, la abrazó. Y ahí la lleva, hermanos, hasta allá. ¿Cómo nos busca? Dije, ya no hubo cena, ni modo, hermano. Taquitos de frijoles mañana. Pero, hermanos, ¿cómo nos cuida Dios, hermanos? Va y nos busca. Va y anda ahí, hermanos, hasta que nos encuentra, hermanos. Nos busca de una manera, nos busca de otra, hermanos, y luego de otra, hermanos, y busca la manera cómo traernos al redil.
Porque dice la palabra que los que son de Cristo, los que son del Señor, nada las arrebatará de la mano de mi Padre que me las dio. Amén, hermanos. Una vez que somos propiedad de Cristo, hermano, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, Él te va a buscar. Por eso no te enojes, hermano, ¿verdad? Cuando te descarrías y ahí va el Señor y te busca y te trae hasta que te encuentra. Amén, hermano. Uno va a tener que quebrar la patita, hermano, para que no vuelva a irse, hermano. Amén. O la manita, hermano, para que aquí sigas ya, hermano. O hermanos, o una prueba, o bien, hermanos, ¿verdad? Cualquier circunstancia, hermano, que pone Dios en nuestra vida para mantenernos en el redil. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ama y nos quiere tener ahí. Y dice, hermanos, que ahí, hermanos, en los lugares donde se cuidan las ovejas, hermanos, hay una sola puertita nada más. Y por ahí salen, hermanos, ¿verdad?, a pastorear, hermanos, y el pastor conoce a sus ovejas, las ovejas oyen su voz, les habla, y ahí van, hermanos, ¿verdad? Las lleva a pastorear, las lleva a comer pastos verdes, les da buena comidita, las lleva a pasear un rato, y luego en la tarde viene otra vez, y solitas se tienen que ir metiendo. Amén. No es espaciosa la puerta, hay que esperar, hay que esperar. Y estamos en una espera, hermanos, de ir a la presencia de Dios. Unos se nos están adelantando, otros esperamos y otros, pero todos se nos va a llegar el tiempo de irnos con el Señor. Amén. Mientras que estamos, hermanos, en vida, mientras que estamos en la iglesia, mientras que estamos en una vida que Dios nos dio, hermanos, permanezcamos en el lugar y en el consejo que Dios nos ofrece. Dice, escoge pues la vida y vivirás. Y tu generación hará lo mismo. Yo quiero ese camino, hermanos. Yo quiero, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, cuando escogí esa oportunidad que Dios me ofreció en aquel tiempo, hace 28 años, hermanos. 29 años ya. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Desde aquella vez, hermanos, que tomé esa decisión, Dios me ha cuidado todos estos años. Dice, y a tu descendencia, a mi descendencia, hermanos. Dios promete cuidarte a ti y a tu descendencia, hermanos. Escogiendo la vida que Dios nos ofrece, el camino angosto. El camino ancho, espacioso, es fácil, hermanos, pero al final, camino de muerte. Mira, hay un testigo, dice el Señor. Yo he puesto como testigo, dice. Puesto como testigo, dice. A través de su palabra, hermanos, que lo que Dios nos habla es cierto. Es verdad. Porque yo te mando, dice, que hoy ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hermanos, yo quiero la bendición. Yo sé que usted también. Amén, hermanos. La bendición de Dios. La maldición se quita, hermanos, desde el momento que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y una vez que recibimos, hermanos, la bendición de Dios, hermanos, dice, hay testigo, está la tierra, está el sol, está, hermanos, su presencia, hermanos, para que Dios cumpla su palabra, lo que nos prometió, hermanos. Amén. ¿Cuántos años han pasado, hermanos, verdad? Y irá por su gracia que estamos, hermanos, y por su misericordia. Entonces sigamos hacia adelante, hermanos, escogiendo el camino que Dios nos ha dado. Es dificultoso. Hermano, qué difícil es venir a la iglesia. Mira qué difícil, hermano, sentarte y sentadito, hermanos. Y difícil para mí que estoy parado aquí predicándote, hermano. Amén.
Mira, hermano, qué bendición, hermanos. Pero ni aún así muchos quieren. Sirvamos de corazón. Atendamos a la palabra de Dios y a sus promesas. Y la promesa de Dios está: la vida, hermanos, para ti y para tu descendencia. Vamos a orar, hermanos, puestos de pie, hermanos. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle, hermanos, a Dios que el Señor nos siga ayudando a seguir hacia adelante, hermanos, y nos cuide, hermanos, ¿verdad? De todas aquellas cosas, hermanos, que el mundo nos quiere jalar. Venga, pídale al Señor. Oremos al Señor, hermanos. El altar está abierto. Pasa, hermanos, y hermanos, si te has alejado, hermano, acércate al Señor. Si estás escogiendo caminos equivocados, busca al Señor, hermano. Acuérdate, son caminos, hermanos, de muerte. Son caminos, hermanos, donde, hermanos, eso no es bueno, hermano. Hay que buscar el camino de Dios, hermanos, para ti, dice el Señor, y para tu descendencia. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que tomamos la decisión de la vida que Dios nos da. Bendito Dios Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos has hablado. Es verdad, Señor, hay dos caminos, Señor, y a veces queremos el camino fácil. A veces queremos el camino angosto, el camino ancho, Señor. Pero, Señor, ese camino trae consecuencias. Ese camino trae, Señor, tropiezo, muerte. Ayúdanos, Señor, a estar apartados de esos caminos y estar en el camino angosto, en el cual, Señor, nos pone, Señor mi Dios, por medio de Jesucristo, para seguir adelante en nuestra vida, Señor. Seguir adelante sirviéndote, Señor, y seguir hacia adelante aún en medio de las pruebas, Señor. Te pido por cada hermano, por cada familia, Señor. Te pido, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, a continuar hacia adelante en este camino dificultoso, Señor, de adversidad, Señor, pero con Cristo somos más que victoriosos, Señor. Todo ojo cerrado, nadie mirando, haga una decisión. Dígale al Señor que queremos seguir en este camino. Dígale al Señor que queremos seguir por el camino angosto. Y no se aparte, hermanos, ni a izquierda ni a derecha. No se aparte. No se deje llevar por las influencias de este mundo, por las palabrerías. El diablo a veces nos quiere asustar, nos quiere intimidar para no servir a Dios. Nos quiere atemorizar para hacernos callar. Pero, hermanos, la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros, Cristo Jesús, el que está con nosotros para darnos vida. No temas, dice el Señor, no temas. 365 veces en la Biblia, no temas, para que cada día te acuerdes quién está contigo. No temas, el Señor está contigo. El Señor es tu protector, tu salvador. ¿De quién temeré?, dice la palabra. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De las noticias? ¿Del hombre? No, Señor Jesús, tú eres Dios. Tú eres Dios, nuestro Salvador. Por tu voluntad aquí estamos, Señor. Por alguna razón aquí nos tienes. Ayúdanos a seguir adelante por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Síguenos bendiciendo, Señor. Sigue proveyendo cada necesidad. Sigue, Señor, supliendo, Señor, de la abundante gracia de tu misericordia. Si hay alguien sin trabajo, extiende tu mano, Señor, y suple esa necesidad. Suple esa necesidad. Si hay temores, quita esos miedos, Señor. Si hay nerviosismo, quita todo eso, Señor. Y ponnos, Señor, en nuestro corazón con la coraza de justicia, Señor, como un soldado valiente de Jesucristo que no tiene miedo. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre. Bendice su palabra. Bendice su palabra.
gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Seguimos con la decisión de mantenernos en el camino estrecho. ¿Quién diría, yo me mantengo en el camino estrecho, pastor? Yo me mantengo, quiero ver tu mano, yo me mantengo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo me mantengo en este camino dificultoso, pero es el camino de la bendición. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra. Te amamos, te damos la honra y toda la gloria. Y el pueblo de Dios decimos: amén, Señor Jesús. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Mantengámonos en este camino, hermanos. ¿Verdad? Es estrecho, pero es un camino de bendición. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Hermanos, pues también, hermanos, ¿verdad? Damos gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Hoy las hermanas nos cocinaron, hermanos, ¿verdad? Comida hondureña, ¿verdad, hermanos? Pollo, hermanos, ¿verdad? Asadito o horneado, hermanos, ¿verdad? Con sus platos, es nomás $12 el platito, hermanos, para apoyar, hermanos, ¿verdad? Este ministerio, hermanos, ¿verdad? Vayamos, hermanos, ¿verdad? Apoyemos, invitemos a alguien también ahí, hermanos, ¿verdad? Un invitado, un niño, invita a los niños, es a $6 el platito, hermanos, para los niños, hermanos, $6 el platito. Así es que, hermanos, ¿verdad? Invertamos, hermanos, demos, hermanos, de corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre, hermanos. Amén, hermanos, qué bendición. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar para despedirnos. No olvide esta tarde, 6:30 de la tarde, hermanos, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente para el servicio de esta tarde, hermanos, ¿verdad? Traiga un invitado, traigamos a alguien, hermanos, que venga a escuchar la palabra de Dios. Amén. Hermanos,